la hoja de ruta para un proceso independentista que culminara con la redacción de una nueva constitución de una Cataluña independiente. Pero que parte de las próximas elecciones. Sí, se llama plebiscitarias. Quiere utilizar unas elecciones que son de la organización territorial del Estado para convertirlas en una especie de plebiscito o declaración de independencia si determinados partidos que ganan asumen esa postura. Nada más ni nada menos. ¿Y respecto a eso? Bien, ha habido dos noticias. Una que antes de incluso entrar en antena me olvidó comentarle a don Antonio, que viene de Manos Limpias. Ajá. Que Manos Limpias ha presentado... Ampliado. No, me ha resultado muy curioso porque lo que ha hecho es presentar denuncia ante la Fiscalía, pero no ha ampliado su querella inicial. Lo que es citar el celo fiscal. Sí, claro. Que siempre me extrañó mucho de que debe ser citar a los fiscales de que les guste la fiscala. Yo no sé lo que es. Citar el celo. El celo es otra cosa también. Hombre, es citar el celo. Pero siempre me extrañó que era impúdico decirle a los fiscales, cite el celo fiscal. Sí, esto es como cuando dicen que los testigos se evacúan. Pues también evacúan. Sí. A ver, el celo fiscal. Pues ellos, yo creo que además eso, don Antonio, lo han hecho porque son conscientes de que han metido la pata en la querella anterior. Entonces no pueden ampliar según los argumentos que desglosaban en esa querella y entonces no les queda más remedio que excitar el celo de la Fiscalía. Y vaya usted contra ellos. Sí, eso es. Eso por un lado. Y por otro, una nota que ha sacado la Abogacía del Estado en la que dice que vigila el desarrollo del preacuerdo para la soberanía catalana que hemos referido, la famosa hoja de ruta, ¿no? Pues los servicios jurídicos del Estado dicen que actuarán si el gobierno catalán convoca acciones ilegales. Hombre, digo yo, ¿no? Que aquí, claro... No está claro, porque acciones ilegales han convocado muchas y el Estado no ha actuado contra ellas. Aquí la diferencia entre lo que es punible y lo que es ilegal es muy importante. Es que ¿por qué no impugnaron administrativamente la cantidad de ilegalidades que lleva cometiendo la Generalitat desde que existe? ¿Por qué no lo han hecho nunca? Dice esta nota que la Dirección de los Servicios Jurídicos del Estado no tiene intención de promover por el momento ninguna acción contra el preacuerdo, ya que el texto como tal no viola la ley. Cosa distinta sería si su puesta en marcha es real y la convocatoria... Esa es una imprudencia. Sí. Porque desde el principio, en la primera letra hasta la última, lo que hay es una declaración de intenciones de violar continuamente la ley española. No la viola porque no toma ninguna medida en concreto, pero la intención dice que lo que queremos es violentar, infringir permanentemente la ley española. Eso es una imprudencia de la Abogacía del Estado que diga que no viola. Eso es. Y a la par señalan que no dudarán en actuar intentando pues dar una imagen de firmeza respecto a este desafío soberanista. Es que ellos creen que la legalidad solamente es la penal, puesto que dicen no hay ninguna acción legal. Estaremos atentos para vigilar eso. Que en principio no tienen intención de promover ninguna acción contra el preacuerdo, pero que no dudarán en actuar en el momento en que el gobierno catalán promueva acciones anticonstitucionales. Eso es. Entonces, si no son acciones anticonstitucionales, pero son acciones antileyes administrativas, no hacen nada. Contra el ordenamiento. Contra el ordenamiento jurídico no hacen nada. Solamente se va contra la Constitución. Y como la Constitución, una parte está desarrollada, pero la inmensa mayoría de la Constitución está sin desarrollar, por ejemplo, dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Es que está desarrollado en alguna ley el derecho de todos los españoles a que el Estado les dé una vivienda digna. ¿No? ¿Verdad? Bueno, pues eso, el 80% de la Constitución está así, sin desarrollar, por tanto es inaplicable. Estos abogados de Estado ni siquiera saben la diferencia entre el derecho constitucional en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos, una violación de una norma del derecho constitucional motiva que cualquier ciudadano pueda denunciarlo ante cualquier juez de primera instancia y el juez de primera instancia declara nulo el acto que va contra la Constitución americana, en primera instancia. Y si el perjudicado no está de acuerdo, recurre a la segunda instancia. Y si tampoco está de acuerdo, va al Supremo. Y allí hay una sección que se llama constitucional que decide definitivamente si se ha infringido o no el derecho constitucional. Pero eso en España no tiene ni idea nadie, puesto que no conciben que un juez aplique la Constitución y hace bien en no aplicarla. Que vaya el Partido Comunista y que vaya Pablo Iglesias a un juzgado a exigir 1 millón de viviendas dignas para 1 millón de personas que no la tienen, que vaya al juzgado de primera instancia, que se encuentre al lado de la esquina y lo denuncie
Verás tú la risa que les da. Entonces no se dan cuenta que están apoyando una constitución de pacotilla. Esa sí que es social. La constitución es social porque tiene contenido socialdemócrata inaplicable, porque no tiene ninguna norma que lo desarrolle, porque es imposible. Nadie puede decir que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Sí. Como tampoco puede decir que los viejos tengan derecho a divertirse. Y lo dice el inserso, eso, inmerso, ¿cómo se llama? Inserso, sí. El inserso, bueno, pues es inserso. Por cierto, que hoy hay un artículo graciosísimo de Gustavo Bueno en El Mundo, diciendo lo que es la ancianidad, la vejez, porque tiene 90 años. Y es graciosísimo porque habla, claro, del derecho del inserso, que él tiene ya derecho a eso, ¿no? Sí. Bien, nosotros por nuestro lado, don Antonio, y para que lo sepan nuestros oyentes, también hemos obtenido el texto original pues venga, vamos a ver. de la famosa hoja de ruta. Y bueno, en principio nos ha sorprendido mucho las afirmaciones que plasmaba o que sacaba El Mundo para sus titulares de lo que realmente dice el tenor literal de esa hoja de ruta. Sí, que ahora tú ya la has leído, la has estudiado, sí, y ves que no se corresponde de ninguna manera. No, porque ahí estaba hablando de impedir, que es la palabra clave en todo esto para la perfección del ilícito de sedición. Para entender lo que es el delito de sedición. Eso es. Que la palabra clave es impedir. Impedir, efectivamente. Y eso es lo que efectivamente ellos anuncian, que va a haber un impedimento, pero en la propia hoja de ruta no se materializa concretamente. Todo esto dentro de la nefasta articulación sistemática que hace el Código Penal del delito de sedición, que lo sitúa fuera de los delitos contra la Constitución para encuadrarlos dentro de los que son los del orden público. Orden público, muy bien. Entonces, para algunas personas de buena fe que me han oído y que me escriben, algunos de ellos con bastante buena formación jurídica, pero no comprenden que lo que yo he dicho aquí en la radio, y me he comprometido, yo a que lo haré, sí, es a invocar en el momento justo, que tenga la documentación adecuada, que la estamos reuniendo, es invocar la aplicación directa del artículo 548 del Código Penal, que no es el delito de sedición, es otro delito, que no es de sedición, pero que es un delito autónomo, que el 548, que se llama delito de provocación, conspiración y proposición para la sedición. Ese artículo no tiene la palabra impedir, no, como la tiene el artículo que define la sedición, que es el 544, ¿no? El que se hace público y tumultuariamente para impedir. Aquí no. En el artículo 548, la esencia de ese delito no está en impedir la aplicación de las leyes españolas. No. La esencia es que se conspira, se provoca y se propone la sedición de tal manera que se distinguen dos tipos de acción para provocar, conspirar o proponer. Dos tipos dentro del artículo 548. En el caso de que esa proposición prospere, tenga éxito, en cuyo caso llega a tener efecto la sedición, pues tiene una pena. Si tiene efecto la sedición, tiene una pena mayor. Y los que son responsables de haberlo provocado, conspirado y propuesto la sedición, eso se les llamará entonces promotores. Luego hay dos delitos antes de la sedición. Uno, las que provoquen, conspiren y propongan la sedición, y otra, los promotores de la sedición. Y nosotros lo que estamos diciendo ahora mismo, lo que yo digo, es que el análisis de lo que hasta ahora hay, con absoluto rigor científico, es que se ha producido ya el delito de provocación, conspiración y proposición. Y que la sedición no ha llegado todavía a tener efecto porque todavía no impide la aplicación de las leyes españolas o de las autoridades españolas. Pero que eso sería en el caso de que fueran promotores de una sedición. Y yo no, decimos que hay delito sin ser promotor, antes de ser promotor. Cuando es un delito, como tú llamas, un delito de mera actividad. De mera actividad. Como es delito de mera actividad, no hace falta que tenga éxito ese delito. Si tiene éxito porque hay sedición, es que ya es otro delito. Ha tenido ya la sedición, para que sea real, tiene que haber impedido. Entonces tiene que producirse una violación del artículo 544, y no es eso lo que yo he dicho de ninguna manera. Yo he dicho que ya es autónomo el 548.
y que si llega a tener efecto la sedición, porque impide, se transforma en otro delito donde estos provocadores pasan a ser promotores y donde ya entra en juego directamente el artículo 544. Tanto, repito, lo que yo digo y lo que me he comprometido a hacer junto con los abogados que me siguen, de nuevo con Pedro y con Adrián, con los que sean abogados, porque no quiero comprometer en mi acción personal el futuro del movimiento de la República Constitucional, de Ciudadanos hacia la República Constitucional, pero es evidente que si yo lo firmo, mi nombre sí compromete, pero no me importa, soy yo en definitiva. Pero claro es que distingo como cosas completamente diferentes. Una cosa es el delito de sedición y otra cosa es el delito cometido por las autoridades de catalanas o siempre que la sedición no llega a tener efecto. Es decir, cuando no son promotores, sino solamente provocadores. Ese es el delito. Y ese delito está ya cometido. Y estoy ahora viendo pruebas, para que nadie lo pueda discutir. Ya sé perfectamente cuál es la doctrina del Supremo. Ya sé perfectamente que la sedición ha cambiado por completo. Por eso yo huyo de la sedición. Porque no quiero hacer el tonto, ni como si fuera un ignorante, ir directamente a hincar ahí el error, pidiendo a un tribunal que va a apoyar nada más que a la clase establecida, un tribunal que apoya esta Constitución, este Estado, es decir, un tribunal enemigo de la libertad, del derecho y de la justicia. No le voy yo a proponer que haga algo en contra de lo que él cree. No, quiero que haga algo que él cree, que es el 548. Algo que ellos defienden, el artículo 548, la provocación, antes de que esa provocación convierta a los provocadores en promotores. Antes, como si la sedición nunca llegara a tener efecto, que no la va a tener, con arreglo tal como está redactado hoy, para impedir la aplicación en Cataluña. Es que es un contrasentido. La regulación de la sedición es tan mala, que para que tuviera lugar una sedición en España, tendrían que impedir por la fuerza, nada más que puede ser por la fuerza armada, la aplicación en Cataluña de las leyes aprobadas en el Parlamento de Madrid. Mientras no impidan que esas leyes españolas, no hay sedición. Esa es la locura, la mala fe, la traición a lo que es una sociedad moderna, avanzada, que sabe distinguir estos promotores de la Constitución española, estos hombres irresponsables que abordaron el paso del franquismo a la monarquía como si fuera un paso dentro de la misma dictadura, que lo fue. Pues estos son los que se les ha escapado, que no se han dado cuenta que al copiar en códigos penales de la República anteriores que existía el delito de provocación, en esa definición ya está admitido que puede haber un delito de provocación sin que haya sedición. Y eso es lo que yo voy a aplicar. Tu propia ley, tu propio precepto, tu propia doctrina la invoco para que condenes como provocadores, conspiradores y propositores de proponer a todas las autoridades de la autonomía catalana. Y eso lo digo para que se entere todo el mundo, porque no hay engaño ninguno. Y si lo pierdo, siempre podré decir que no aplican su propia ley. Pero la publicará la prensa, lo dirá todo el mundo y verán que es clarísimo que yo lo que yo pido es una querella, lo que es una querella, que la publicaré en la prensa, donde pido la aplicación directa del artículo 548, que no es la sedición, sino para los casos donde la sedición no llega a tener efecto, pero que estén las intenciones de los provocadores y que haya actos públicos donde se reconozca la provocación, la conspiración y la proposición. Basta con que se reconozca en actos públicos, nada más, bien por escrito, bien de palabra, bien de obra. Eso, las palabras provocación, conspiración y proposición, a través de la jurisprudencia del derecho penal, ya están de sobra conocidas. Esto es lo que quería aclarar hoy.